buenos días. Es un privilegio continuar con esta serie de mensajes. El libro de los Hechos es un referente entre los evangelios y la iglesia. Las cartas apostólicas, pues, no solo por el lugar que se encuentra el libro dentro de la Biblia, el lugar geográfico, el lugar cronológico, sino por el contenido que enlaza la vida y propósito de Jesús en la tierra con la vida y propósito de la iglesia que está enmarcada dentro de la Escritura. Una de las cosas fabulosas de la vida es conocer las distintas formas idiomáticas. De hecho, antes de comenzar con la grabación, tuve un pequeño detalle al momento de estar en este lugar, hablando por teléfono con la persona que me está ayudando para llevar a cabo esta grabación. Hablé por teléfono y no me puse de acuerdo exactamente dónde debía de estar y me equivoqué por el color del auto, y entonces esto me llevó a entender que la forma idiomática es algo muy especial dentro de nosotros. Tengo otro ejemplo y una ilustración fantástica que me gusta mencionar cada vez que puedo, y es que mi padre es indígena otomí, y de hecho la lengua materna de mi padre es el otomí. Él aprendió el español para comunicarse con nosotros, sus hijos. Con mi madre no tuvo ningún problema, y no porque mi madre sea indígena otomí, sino más bien porque mi madre es mestiza, pero se la robó. Bueno, eso cuenta la leyenda, que se la robó cuando mi madre tenía 14 años. Pero cuando ya necesitaba comunicarse con nosotros, sus hijos, entonces tuvo que aprender la forma idiomática del español. Hasta hoy día, mi padre, que tiene 86 años, mi padre me habla de usted para poder tener una referencia dentro del marco del lenguaje. Bueno, yo, como crecí al lado de mi madre, aprendí el español. Cuando iba de visita a casa de mis abuelos, escuchaba yo la forma idiomática del otomí, pero me costaba trabajo poder entender las cosas que ellos solicitaban. Por supuesto que aprendí a pedir de comer, aprendí a pedir un vaso de agua, aprendí a decirle a la abuela que la quería mucho, pues para que me diera de comer. Pero estas formas idiomáticas son un trabajo excepcional dentro de nuestra riqueza cultural. Bueno, esta ilustración la traigo a colación porque el libro de los Hechos tiene una riqueza cultural entre dos culturas, la cultura hebrea y la cultura de los gentiles. Obviamente la cultura de los gentiles, estamos hablando de un amplio espectro de culturas, pero en aquel entonces que fue escrito el libro de los Hechos, era la cultura hebrea y los gentiles. Por esa razón es que en esta introducción cabe mencionar que es necesario aprender la forma idiomática de mi padre. Cabe entender que hay que mencionar la forma idiomática del libro de los Hechos, que la entendían los hebreos, pero también era necesario que la entendieran los gentiles. No únicamente tenían que entenderla los hebreos o los gentiles. Bueno, Lucas nos va narrando de una forma magistral para poder enlazar la cultura de los hebreos con la cultura de los gentiles. Leamos, por favor, Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 8. Y voy a leer para esto de la versión Reina Valera. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo:
Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este último versículo, el versículo 8, nos da la pauta para reconocer que el hilo conductor en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Dios mismo llevándonos de la mano, versículo a versículo, durante todo el libro, para darnos este hilo conductor en cada una de las narraciones que va haciendo Lucas, para entrelazar la cultura hebrea con la cultura de los gentiles, para reconocer las formas idiomáticas de los hebreos con las formas idiomáticas de los gentiles. También es claro que debemos ir observando algunas partes para comprender mejor los momentos divinos que nos narra Lucas, como el surgimiento, el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Veamos algunas partes que me parecen emocionantes dentro del libro de los Hechos. Lucas es el escritor. Esto es lo que nos dicen los historiadores. Lucas fue compañero y médico del apóstol Pablo. Lucas, en su primer libro, escribe el nacimiento milagroso de Jesús, su vida y su pasión. En su segundo libro nos describe el nacimiento milagroso de la iglesia. El libro de los Hechos fue escrito en respuesta a una necesidad humana, pero editados por una razón divina. Así como con la forma idiomática debemos tener cuidado con lo que decimos, es necesario profundizar en la lectura de la Biblia para encontrar lo que nos dicen los detalles, para encontrar lo que el escritor puso entre líneas. Veamos lo siguiente. Lucas es escritor por las siguientes razones: su habilidad en la escritura, su vocabulario diverso, su estilo único en el que sabe mantener el ritmo y el hilo en cada una de las narraciones. Lucas también es historiador por las siguientes razones. Es un investigador. Se toma el tiempo necesario para encontrar respuestas a sus inquietudes. Utiliza fuentes reales. Menciona hechos verídicos. También Lucas es evangelista por las siguientes razones. Desea compartir el mensaje de salvación. Las palabras salvación y salvos son palabras constantes en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos. Tiene un interés particular por los gentiles. Él sabe que no es predicador, pero le gusta evangelizar. Por lo tanto, encuentra en la Escritura el camino para poder llevar a cabo su tarea de evangelismo. La teoría que voy a platicar en esta mañana, la teoría que elijo para compartir, es que Lucas escribe este libro, el libro de los Hechos, para el abogado de Pablo, sí, para la defensa legal de Pablo en los tribunales en Roma, por lo cual necesita construir un caso sólido, así como información real y verídica. Se van a enfrentar a los abogados en Roma. Tomando en consideración esta teoría, puedo exponer lo siguiente. En Lucas y Hechos, los romanos simpatizan con Jesús y su movimiento. En el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos, nunca un romano critica a Jesús o a Pablo. Tanto en el juicio de Jesús como en el juicio de Pablo en Jerusalén, 3 veces se menciona a romanos declarando que Jesús y que Pablo son inocentes. Ambos libros nos indican que Jesús y Pablo son inocentes ante la ley romana y que son los judíos, bajo su propia ley, quienes los acusan de culpabilidad. No se menciona a los romanos como culpables de las sentencias de Jesús o de Pablo. En el caso de Jesús, que fue
declarado culpable, llevado a la cruz y fue crucificado. En el caso de Pablo, que fue llevado hasta Roma porque había sido declarado culpable en Jerusalén. También encontramos que 2/3 del libro de los Hechos se escribe acerca de Pablo. En cuanto se menciona la conversión de Pablo, los demás apóstoles pasan a segundo plano. También encontramos un énfasis de la ciudadanía romana de Pablo. Finalmente, de manera enunciativa, pero no limitativa, el propósito principal parece ser defender a Pablo en un tribunal romano. Así lo menciono porque contiene los elementos para la defensa en el caso legal de un abogado. Como ya lo mencioné, un abogado que necesitaba construir un caso sólido para la defensa en los tribunales en Roma. Por lo tanto, la razón humana de haber escrito el libro de los Hechos es la defensa legal de Pablo. Y esto nos ayuda a entender que aún por razones humanas podemos atender la pregunta: ¿tiene vida y tiene futuro la iglesia? La respuesta es sí. Hay evidencia clara y contundente que hay gente en puestos claves que conducen a que la iglesia tiene vida y que la iglesia tiene futuro. Ahora, hay más que una razón humana, hay una razón existencial o divina en el libro de los Hechos. Dios inspira a Lucas para escribir algunos pasajes de la incipiente iglesia y nos muestra cómo surge la iglesia, cómo se desarrolla la iglesia en medio de retos y desafíos. Nos muestra además su carácter, el carácter de Cristo, su trabajo, la evangelización, la continuación de la obra de Cristo y sus valores. Permítanme leer otra vez el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una iglesia que nace con 11 personas, un movimiento de tal envergadura que inicia con 11 personas. Porque cuando la iglesia lleva a cabo el propósito de Dios, va a remar contracorriente, yendo, enseñando, testificando, predicando. El capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 8, capítulo 1, pero recibirán poder. Van a recibir el Espíritu Santo y cuando esto haya sucedido, me serán testigos. Capítulo 2, cuando llega el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Quiero mencionar aquí algunos aspectos importantes en mi visión. El día de Pentecostés hace referencia a que los hebreos celebraban una de sus fiestas en este día en especial. Los hebreos tenían 3 fiestas principales: la fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas, la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de las semanas era el día de Pentecostés o la fiesta de las cosechas. Me regreso un poquito. La fiesta de la Pascua. Jesús había dramatizado su pasión, su sueño de morir a través de la fiesta de la Pascua. Jesús mismo siendo el Cordero Pascual. No había mejor dramatización de lo que ocurriría una vez y para siempre que tomando como base la fiesta de la Pascua. Si me regreso a mi ilustración del inicio, con las formas idiomáticas, los hebreos no necesitaban mucho para entender
el proceso de la fiesta de la Pascua, porque cada año celebraban pues el momento de la Pascua, celebraban el momento de los panes sin levadura, celebraban el momento de comer el cordero pascual. Tenían todo bien delimitado para poder llevar a cabo esta fiesta, de tal manera que cuando Jesús en su última cena, en su última Pascua para celebrar, los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos la cena? Y Jesús, que no había dejado nada al azar, había preparado de antemano, porque les dio santo y seña del lugar donde debían de preparar aquella noche esa cena. Lucas pues nos ha narrado de manera magistral el nacimiento milagroso de Cristo hasta su pasión, con cada uno de los detalles que los hebreos podían entender a la perfección y que ahora, sumando a los gentiles, iban a poder deleitarse no solamente en los sucesos que habían escuchado recientemente en la vida y la pasión de Cristo, sino en todos los eventos que ya se habían formado con la cultura de los hebreos, con toda la ley, con todo el bagaje que traían en su historia y su cultura, y que esto fue lo que Cristo dramatizó de una manera espectacular y maravillosa, de tal manera que nosotros podemos entender el nacimiento de Cristo, la vida de Cristo, la pasión de Cristo, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lucas investigó todo esto de una manera fenomenal para entregárnoslas a nosotros y escribir este segundo libro, el libro de los Hechos, para narrar el nacimiento milagroso de la iglesia. El nacimiento milagroso de Jesús, nacido de una mujer virgen. El nacimiento milagroso de la iglesia, que nace con 11 hombres. Bueno, llegamos al día de Pentecostés. Estamos en el día de en la fiesta de las semanas, 7 semanas después de la Pascua, una semana de 7 sábados. El día siguiente inmediato es el día que ellos celebraban, el día de Pentecostés, o el día de la fiesta de las semanas, o la fiesta de las cosechas. Lo pueden checar ustedes en Deuteronomio capítulo 16, versos 9 y 10. Esta fiesta servía pues para ofrendar a Dios lo que habían cosechado. Algunos también han mencionado que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, cuando comienza el éxodo, 50 días después de que salen de Egipto, es cuando Dios le entrega las leyes a Moisés. Y entonces, algunos mencionan que también celebraban en Pentecostés que Dios les había dado la ley 50 días después de que habían salido de Egipto. Si así fuera, aún mayor relevancia que Dios utilizara dramáticamente el día de Pentecostés para darle ahora a su pueblo de su Espíritu Santo. El Pentecostés tiene un nuevo significado: la fiesta de la cosecha, porque Dios les dio una cosecha increíble en aquel día. El día de Pentecostés, si es que se celebraba también que Dios les había entregado la ley 50 días después de haberlos sacado de Egipto, ahora tenemos que Dios les da de su Espíritu Santo. Lucas capítulo 24 del 46 al 49 encontramos que Jesús mismo habla con los discípulos para mencionarles que serán revestidos del poder que viene de arriba, el Espíritu Santo en los creyentes. Regresando a Hechos 2, vemos que en el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Desde Génesis capítulo 2, versículo 7, podemos ver que en la creación Dios sopló aliento de vida. En Ezequiel capítulo 37, el profeta Jeremías habla a los huesos
y Dios da aliento de vida sobre los huesos. Ahora en el día de Pentecostés, Dios vuelve a soplar aliento de vida en su pueblo, en la iglesia, de tal manera que aún lenguas como de fuego vienen sobre los discípulos. Y cuando hablamos de fuego, tenemos también referencias en el Antiguo Testamento. Moisés fue llamado en medio de una zarza ardiente. Ahí fue donde tuvo el llamamiento. No que Moisés estuviera ahí en la zarza, pero Moisés vio la zarza ardiente y esto le llamó la atención tanto que quiso descubrir qué es lo que estaba sucediendo. Cuando Moisés se acerca, una voz del cielo viene y dice: Moisés, quítate los zapatos, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas santo es. El pueblo, cuando fue llevado por el desierto, dice la Escritura que durante su peregrinar en el desierto, el pueblo de Dios fue guiado por una columna de fuego. Por esa razón insisto en que el lenguaje, la forma idiomática, tiene mucho que enseñarnos a nosotros, pero es necesario que profundicemos tanto en la razón humana como en la razón divina del libro de los Hechos para entender que la iglesia sí tiene vida y sí tiene futuro. Pedro y los discípulos aprendieron las Escrituras a una edad temprana para poder responder en aquel día de Pentecostés. No solo fue que el poder del Espíritu Santo, que Dios soplara aliento de vida sobre la iglesia, sino que Pedro y los discípulos habían recibido enseñanza, habían aprendido las Escrituras cuando eran niños, cuando eran jóvenes. Hoy el reto y el desafío en la iglesia es enseñar la Escritura a los niños, a los jóvenes, a los adultos, para que estén preparados en todo tiempo, para que cuando llegue el día de Pentecostés en nuestras vidas, estemos preparados para dar respuesta a aquellos que nos pregunten. El Espíritu que dio vida al ser humano, el mismo Espíritu que sopló aliento de vida en Adán, el mismo Espíritu que hizo nacer la iglesia, el mismo Espíritu de Dios que ayudó a Cristo, que estuvo con Jesús, es el mismo Espíritu que da vida a la iglesia hoy. El pueblo de Dios respondió de la siguiente manera en aquel día. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones. Los discípulos salieron del aposento alto para ver a la gente que se había acercado a ellos. Después de que hubo un estruendo, después de que lenguas como de fuego se posaron sobre ellos, después de que estaban hablando en lenguas, la gente que venía de muchos lugares para celebrar esta fiesta de las semanas, esta fiesta de las cosechas, cuando les escucharon hablar en sus formas idiomáticas, ellos mismos siendo hebreos, pero viviendo en otras ciudades, aprendiendo otras formas idiomáticas, regresando a Jerusalén y escuchando su idioma, ellos se acercaron para ver qué es lo que estaba sucediendo. Los discípulos ese día salieron del aposento alto para predicar el evangelio. Hoy día la iglesia necesita salir de los edificios, necesita salir del templo para hablar con aquellos que están mirando a la iglesia. Vayamos a un segundo pasaje que nos muestra otro momento divino dentro de la iglesia, y es en el capítulo 6 del libro de los Hechos, en los primeros versículos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón,
a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El momento divino que nos encontramos en el capítulo 6 de los Hechos fue un problema interno, el problema que surge cuando la gente está reunida. Los retos y desafíos que se presentan cuando la iglesia crece. Escuchábamos un problema de las viudas, un problema de servir a las mesas. Seguramente el problema era también un problema de forma idiomática. Yo, que soy del estado de Hidalgo, que por parte de mi papá soy de la comunidad indígena otomí, el saludo, y es una forma corporal de expresarse, pero el saludo es apenas y tocar las manos. Pero hace algunos años que estuve viviendo en Sonora, el saludo tiene que ser un apretón de brazos fuerte, un apretón de un abrazo, cosa que en este momento no se permite, pero bueno, esta es la forma en Sonora, en el estado de Hidalgo. Seguramente, y regresando al libro de los Hechos, seguramente el problema del servir a las mesas y a las viudas en específico probablemente fue una forma de malinterpretación de la forma idiomática. Pero este es un ejemplo y esto es lo que yo pienso. Sin embargo, ese problema interno vino a traer una solución maravillosa para el crecimiento de la iglesia. De hecho, cuando Pedro predicó allá en el capítulo 2, dice la escritura que como 3,000 personas se convirtieron. Más adelante leemos que como 5,000 se convirtieron. Llevábamos 8,000. Cuando llegamos al capítulo 6, solamente dice que en aquellos días, como creciera el número de discípulos, perdieron la cuenta. Eran tantos y la iglesia seguía creciendo. En aquellos momentos, un problema lo convirtieron en oportunidad de crecimiento. Esta solución fue acompañada con servicio, con los resultados de las decisiones que tomaron. Evidentemente, aquí hay características que solicitaron de los discípulos que iban a servir las mesas, que fueran de buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo y que fueran llenos de sabiduría. ¿Cómo no iban a crecer? ¿Cómo no vamos a crecer si elegimos los discípulos que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría? Y como resultado, la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Me doy cuenta que la organización, la planeación, la ejecución, la operación divina del Espíritu Santo traía como resultado un crecimiento de la palabra del Señor y que los discípulos se multiplicaban. Pero había un pequeño problema, un pero, que seguían en Jerusalén. La iglesia crece cuando se predica el evangelio, pero la iglesia seguía en Jerusalén. Pasamos a un tercer pasaje, a un momento divino, y este es ahora un problema externo. Hechos capítulo 8, verso 1. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Capítulo 1, versículo 8. Van a recibir poder y me van a ser testigos, van a ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Habían hecho su trabajo, pero seguían en Jerusalén. Ahora viene un problema externo, porque dice que sufrieron una persecución. Ya no tenían el problema interno, es un problema externo. Vino una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y fueron esparcidos por Judea y Samaria. Algo interesante es que las atrocidades y dolor causado en la iglesia en Jerusalén sirvieron para traer gozo a Judea y Samaria. Es algo que también Lucas nos había narrado en el Evangelio de Lucas. El sufrimiento en la cruz,
La atrocidad y dolor que sufrió Jesús en la cruz es lo que produce y trae gozo a nosotros por la salvación. El sufrimiento que pasamos en esta generación será transformado en gozo en numerosas comunidades en la siguiente generación. Porque todo tipo de personas pueden llegar a conocer a Cristo. Dios no hace acepción de personas. Capítulo 6, verso 7, dice que los sacerdotes obedecían. Capítulo 13, verso 2, dice que el procónsul creyó. Una mujer de negocios, hablando de Lidia en el capítulo 14. Capítulo 16, un carcelero. Todo tipo de personas pueden llegar a conocer a Cristo. Y pasamos al capítulo 9, versículo 31 del libro de los Hechos. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esto es lo que trajo la persecución en Jerusalén. Este resultado maravilloso. Un problema interno hizo que creciera la iglesia en Jerusalén. Un problema externo hizo que creciera la iglesia en todas estas regiones. Un cuarto pasaje que nos muestra otro momento divino en la iglesia inicia en el capítulo 10 de los Hechos con la historia de Pedro y Cornelio. La visión que recibe Cornelio para enviar a gente de la casa para que viniera Pedro y les predicase el evangelio. La visión que recibe Pedro para ir a casa de Cornelio. Ustedes conocen el pasaje, pero bien vale la pena que vuelvan a leer Hechos capítulo 10, porque esto significa la inclusión de los gentiles a la iglesia. Todavía estamos hablando en los primeros 10 capítulos del libro de los Hechos, y la promesa no ha sido para incluir a los gentiles. Hasta este momento, todavía se predicaba el evangelio a los judíos como algo exclusivo, como algo que les pertenecía, como la herencia que debían de tener en Abraham. Ahora era una herencia que tenían en Cristo a través de los hebreos mismos. Por esa razón es que vale la pena revisar el capítulo 10. Por cuestiones de tiempo, para mí, solamente déjame decirte esto. Esto significa la inclusión de los gentiles a la iglesia. En el capítulo 8, cuando la iglesia fue esparcida por causa de la persecución, dice que los discípulos iban en estas ciudades, pero iban predicando el evangelio entre los judíos. A partir de la visión que recibe Pedro, que le presenta a Dios una manta de animales y que le dice: Pedro, levántate, mata y come. Señor, nada inmundo he comido en mi vida y no voy a comer de esto. Y Dios le llama la atención para decirle: Pedro, lo que yo he limpiado, tú no lo llames impuro. Hablando precisamente de la inclusión de los gentiles en la iglesia. A partir del capítulo 10 podemos encontrar que los que fueron esparcidos iban por Fenicia, Chipre y Antioquía, pero solo compartían el mensaje con los judíos. Sin embargo, fue en Antioquía donde comenzaron a hablarles a los gentiles. Veamos Hechos capítulo 11, del versículo 19 al 24. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía.
Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Un gran número de personas aceptó al Señor. Cuando Bernabé fue hacia Antioquía, Bernabé estando en Jerusalén y fue enviado para ver qué es lo que estaba sucediendo, porque escucharon que aún los griegos, es decir, los gentiles, estaban recibiendo la palabra del Señor y que muchos de ellos se habían convertido. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, él pudo mirar las evidencias de la gracia de Dios. Hablando de las evidencias de la gracia de Dios, perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar en el partimiento del pan, en la comunión y en las oraciones. Para concluir, Dios inspiró a Lucas a escribir el libro de los Hechos para recordarnos que la idea de la iglesia es la idea de Dios. Él está más ocupado en su iglesia que nadie más. Él es diseñador y sustentador de la misma. Así que, ya sea que veas la razón humana por la que fue escrito el libro de los Hechos o la razón divina, ambas nos llevan a creer contundentemente que la iglesia sí tiene vida, que la iglesia sí tiene futuro. Regreso a mi parte de la forma idiomática. Mi papá, su lengua materna es el otomí. Su segunda lengua es el español. Para poder comunicarse efectivamente, eficazmente, se comunica en otomí. Para comunicarse con sus hijos, tuvo que aprender el español. Ya sea por la razón humana o por la razón divina, refiriéndome al libro de los Hechos, profundizando en el libro de los Hechos, la razón humana, la defensa legal de Pablo. Si vemos esta razón, claro que la iglesia tiene vida y tiene futuro. Si vemos la razón humana, si vemos la razón divina, la respuesta es más contundente. La iglesia sí tiene vida, la iglesia sí tiene futuro, en cualquiera de las dos razones que tú lo veas. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.